es decir, que pertenencias grupales como la religión, la ideología, la orientación sexual, la raza, el género, etcétera, etcétera, quedan apartadas a un segundo plano, ¿sí? No son el nivel de análisis primordial en una sociedad liberal. De dos formas muy distintas, en ambos casos se identifica al liberalismo con algo profundamente antiliberal. Sin embargo, al ser liberalismo un término, un significante más o menos vacío, me parece que hay que ser muy cuidadoso a la hora de usarlo y sobre todo hay que examinar muy bien quién lo está usando y por qué. Hace falta, me parece a mí, tener una mirada crítica con el liberalismo en sí. Sin embargo, lo que no podemos hacer, me parece, es, como se dice en inglés, tirar al bebé con el agua del baño, ¿no? Hoy me he querido meter un poco en un lío. ¿Por qué digo esto? Porque he querido sacar el tema del vídeo de hoy de lo que viene siendo la normalidad del canal, que es hasta ahora muy centrado en lo literario. Es un canal sobre las humanidades en general, pero muy centrado en lo literario. Y hoy me he querido meter en un tema de filosofía política. A ver cómo va, a meternos en líos, de eso se trata. Entonces, bueno, esta no es mi especialidad en sí, así que lo que se va a decir en este vídeo, seguramente para la gente que sí sea especialista en filosofía política, seguramente vayan a ser obviedades y cosas muy evidentes y cosas que saben ya. Pero bueno, para los que no sean tan especialistas me ha parecido oportuno hablar de lo que quiero hablar, que es lo siguiente. Hace unos días, unas semanas, leí un artículo interesante en Letras Libres de Daniel Gascón, que os voy a dejar en la descripción, titulado Todos somos liberales. Y es un artículo que me pareció interesante, la premisa y la idea central me parecieron buenas, muy buenas, inteligentes, pero no me gustó mucho cómo estaba escrito. Me pareció que estaba escrito de una forma, con todos mis respetos al autor, de una forma un poco torpe, un poco desordenada, digamos. Pero bueno, aún así es un artículo que me dio que pensar y me dieron ganas de comentarlo un poco con vosotros muy rápidamente y sobre todo luego ver qué podemos explorar y qué cosas se pueden decir al respecto. Lo que yo saco de ese artículo y en lo que me interesa pensar es en el problema de la polisemia engañosa, digamos, del término liberal o del liberalismo. Entonces, comento muy rápidamente el artículo de Gascón, no lo voy a leer entero, os lo voy a ir poniendo en pantalla y lo voy a resumir de alguna forma para que luego podamos entrar en materia y podamos entrar a pensar en cosas interesantes al respecto, ¿no? Este artículo tiene una entradilla en la que denuncia, digamos, los prejuicios y la falta de definición clara del término liberalismo. Por ejemplo, él se refiere a el prejuicio con el que lo ve la Iglesia, insistiendo mucho sobre la idea de libertad individual como factor de atomización del colectivo social, del grupo social, y por otra parte los prejuicios, otro tipo de prejuicios que se tienen con el término liberalismo, que es el que consiste en reducirlo a una doctrina simplemente económica. Esto él anuncia el principio de su reflexión con esta entradilla, ¿no? En el primer párrafo hace un intento de definición del término liberalismo, una definición relativamente amplia pero pertinente desde las raíces filosóficas del término. Lo llama un proyecto de coexistencia mutua y que según él surgiría como un escarmiento de las guerras de religión en Europa. El segundo párrafo muestra, digamos, o analiza las caricaturizaciones que se han podido hacer del liberalismo desde tres ángulos. Uno, el de la Iglesia y particularmente el de la Iglesia Católica, que es el que hemos comentado antes, el del individualismo como factor de atomización social, de disgregación del grupo social. Otro, el de la izquierda o extrema izquierda, que lo reduce a una doctrina del laissez-faire económico, ¿no? Y de la falta de regulación. Y otro, el de la derecha o extrema derecha, y sobre todo el de cierta derecha de carácter tradicionalista, reaccionaria, colectivista, en el que en el liberalismo ve la amoralidad, la depravación, la degeneración y la disgregación. Y ahí cita unas declaraciones bastante sorprendentes bueno, sorprendentes no sé, pero bastante duras de Ana Iris Simón con respecto a esto. Aquí vemos ya, tal como Gascón lo está presentando, que el término liberalismo no significa nada, o en todo caso no significa nada claro. De ahí mi interés por hacer este vídeo, para tratar de esclarecer un poco esto. Se mezclan las caricaturas morales con las caricaturas económicas en una crítica que a veces parece entender el liberalismo ya sea como libertarismo, ya sea como libertinaje, según, ¿no? Va alternando. En lo siguiente, Gascón contesta a uno de los reproches principales, que es el de la atomización social. Lo hace citando a Manuel Toscano, que viene a decir que el énfasis que se halla en el liberalismo, el énfasis en la autonomía personal,
no se traduce necesariamente por una disolución de vínculos sociales, que pensarlo así es una especie de non sequitur o de falacia lógica, ¿no? Y que esta relación de causalidad no está demostrada ni es demostrable. Bueno, esto personalmente me parece discutible, pero terminemos el resumen primero y luego lo vemos. En el tercer párrafo insiste sobre las ambigüedades y las confusiones del término, y para tratar de aclararlas se remonta a sus raíces filosóficas, en particular a sus raíces de filosofía británica. Distingue aquí las raíces ilustradas universalistas frente a una tradición más escéptica, lo que él llama una tradición más escéptica al universalismo, por la pluralidad de valores, digamos. Pero en este enfrentamiento destaca, en todo caso, una idea fundacional central al liberalismo, que es que la idea de una solución única para todos los problemas es algo contrario a cualquier versión del liberalismo, puesto que hay varias versiones. Esto es, en realidad, relativamente discutible, sobre todo si pensamos en el liberalismo clásico y en la doctrina del laissez-faire económico, encarnada principalmente por Adam Smith, ¿no? Según el cual la falta de regulación económica sería beneficiosa para todo el grupo social en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno. Gascon, sin embargo, identifica este interés, él la conoce, esta solución, obviamente, ¿no? Esta panacea de Adam Smith, y identifica el interés por la solución monolítica, por esta solución monolítica, la identifica sobre todo en los libertarians y habla de una ibris, como consecuencia de esto, una ibris de la desregulación, particularmente en Europa y Estados Unidos, que tendría lugar entre 1989 y el 2008, lo que hubiera causado la crisis financiera, etcétera, etcétera, y una ibris de la desregulación que él concibe como una herejía del liberalismo. Interesante. Reivindica, en cambio, luego, de forma, por desgracia, más o menos desordenada, pero de forma pertinente, la creación de los estados del bienestar europeos o de las políticas de igualdad de oportunidades como una herencia del liberalismo. Lo veremos. En el último párrafo, el autor evoca una idea esencial, que es la idea de la flexibilidad del liberalismo como una ideología que permite incorporar otras preocupaciones, como el feminismo o el ecologismo. E incorpora una cita del poeta Robert Frost, que me gusta mucho, que dice: «El liberal es alguien demasiado amplio de miras como para colocarse de su propio lado en una disputa». La idea, en conclusión, de su artículo es que, lo sepamos o no, lo queramos o no, todos somos liberales, puesto que, de alguna manera, nuestra epistemología tiene un fundamento liberal. Esto es más o menos una síntesis del artículo de Gascon. Vamos a tratar de comentar un poco todo esto y ver qué podemos sacar de aquí, qué reflexión podemos llevar a cabo. Lo que más me interesa pensar ahora mismo es el problema de lo que se podría llamar la irresponsable polisemia y la indefinición del término liberalismo, ¿no? Es una de esas palabras del Zeitgeist tan manidas que ya no significan gran cosa. En España, por ejemplo, en países como España, asociamos el liberalismo a un modelo económico de libre mercado con ínfima regulación, en particular en su vertiente neoliberal, y socialmente lo asociamos con algo muy, muy conservador. Esto está en España ejemplificado, por lo menos desde los años 90, en el Partido Popular, ¿no? Sin embargo, y a pesar de tener orígenes comunes, en Estados Unidos, por liberalismo se entiende algo completamente distinto. El liberalismo se identifica a una izquierda culturalmente más abierta, más tolerante, se identifica a los derechos LGTBI, al matrimonio gay, etc. Se opone, en este sentido, al conservadurismo, ¿no? Y no implica necesariamente un libre mercado con mínima regulación. Franklin Roosevelt, por ejemplo, era enteramente un liberal. En Estados Unidos, mucho tiempo, liberalismo y progresismo han sido más o menos intercambiables. Sin embargo, esto es algo que ahora está cambiando, con las alas del progresismo más radical y autoritario tomando al liberalismo como enemigo público número uno, en tanto que lo consideran como un aliado del fascismo, otro significante manido del Zeitgeist al que se ha vaciado, digamos, de todo significado riguroso, ¿no? A menudo. Bien, la idea del liberalismo es una idea heredera del pensamiento de la Ilustración particularmente. La idea es más o menos la siguiente. La idea es que cuando, resumiendo de forma muy grosera, la idea es que cuando en lo social el nivel de análisis privilegiado es el nivel grupal, comunitario, identitario, eso es una epistemología, digamos, que conduce necesariamente a la catástrofe. Como bien dice Daniel Gascon, esto se origina con las guerras de religión, pero más recientemente lo vemos en ejemplos como los nacionalismos
de los siglos XIX y XX, los etnonacionalismos racistas, etcétera, etcétera, y por supuesto regímenes autoritarios, totalitarios, etcétera. La idea del liberalismo es que el nivel de análisis primordial en lo social debe ser el nivel de análisis individual. ¿Qué significa esto? Significa que el liberalismo vendría a ser una ideología o una metaideología que busca maximizar las libertades individuales y el derecho de cada uno a buscar su felicidad, esto figura en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, como le parezca conveniente, independientemente de sus pertenencias grupales. Esto es lo esencial. Es decir, que pertenencias grupales como la religión, la ideología, la orientación sexual, la raza, el género, etcétera, etcétera, quedan apartadas a un segundo plano, ¿sí? No son el nivel de análisis primordial en una sociedad liberal. Todo ello dentro del marco de una legalidad que asegure que el otro tiene los mismos derechos que uno y que las ambiciones de uno no van a coartar los derechos del otro, subordinando pues siempre las identidades colectivas a los intereses individuales. Esto es una de las características más importantes, a mi entender, del liberalismo, que las características y las identidades colectivas estén subordinadas a los derechos individuales. Se opone pues el liberalismo a lo que podríamos llamar una prescriptividad vertical de corte colectivista o identitario desde las instituciones. Así, los regímenes, por ejemplo, teocráticos, nacionalistas, sobre todo etnonacionalistas, totalitarios, los regímenes identitarios en general, que privilegian las identidades grupales por encima de las individuales, son intrínsecamente antiliberales. Por supuesto, esta idea de maximización de libertades civiles y sociales para el individuo iba de la mano a partir del siglo XVIII y XIX con la idea de una maximización de las libertades económicas. Y aquí es donde interviene la conocida doctrina de la mano invisible y del laissez-faire económico de Adam Smith, heredero de los fisiócratas franceses, según la cual el libre intercambio de bienes sin regulación beneficia a todo el grupo social. Sin embargo, desde el liberalismo moderno, como mínimo, podemos afirmar que esto no es verdad y que esta falta absoluta de regulación conduce a profundas desigualdades sociales que sabotean el fundamento mismo del proyecto liberal. Aunque hay debate al respecto, obviamente, y no creo que deje de haber debate al respecto nunca, se puede argumentar como mínimo desde la época del liberalismo orgánico de Thomas Hill Green que cierta regulación económica y sobre todo una redistribución de la riqueza cuyo objetivo sea asegurar la igualdad de oportunidades es una necesidad del liberalismo, forma parte obligatoria del proyecto liberal. Sí, puesto que sin igualdad de oportunidades no puede haber liberalismo. Y si dejamos una desregulación total, lo que se va a crear es una, como lo vemos, ¿no? como es el caso en el mundo real, lo que se crea es unas desigualdades de clase tan radicales que la igualdad de oportunidades desaparece. Y por lo tanto, uno de los roles del Estado debe ser una cierta regulación para tratar de asegurar, tanto como sea posible, la igualdad de oportunidades. Aquí, de forma más o menos moderna, intervendría también la idea de los distintos capitales de Pierre Bourdieu, ¿no? Del capital económico, del capital cultural y del capital social. Y este intento de redistribución de estos tres capitales como no solo una opción, sino una obligación del liberalismo, sobre todo en este momento contemporáneo nuestro de disolución tan radical del estado del bienestar. Por lo tanto, liberalismo no se traduce necesariamente por una desregulación total del mercado o por un ultracapitalismo cercano al anarcocapitalismo. Esto no se tiene que identificar con el liberalismo en sí, tal vez sí con algunas corrientes liberales, pero no con todo el liberalismo. Gascón defendería también que por liberalismo no se tiene que entender tampoco necesariamente una atomización social, ¿no? Invocando en particular el derecho de libertad de asociación, por ejemplo, y de expresión, ¿no? Aquí yo lo discutiría un poco, en el sentido de que a mí me parece que desde un proyecto liberal cierta atomización social es inevitable, lo cual no significa que sea algo necesariamente malo. Es decir, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de una sociedad teocrática en la que el grupo social se encuentra rigurosamente y sistemáticamente en misa y se hacen proyectos comunes y trabajos comunes, etcétera, a través de la Iglesia, bueno, a partir del momento en el que una sociedad liberal insiste en la autonomía del individuo para creer o no creer, ir a misa, no ir a misa, practicar la religión que le parezca o no practicar ninguna, evidentemente habrá una atomización, lo cual no significa que
la cohesión social que había antes haya sido sincera o por interés genuino de las personas. Pero bueno, se producirá una atomización. Tampoco no neguemos la realidad, me parece a mí, lo que podría ser, lo que me parece aquí que es la realidad. No tenemos por qué negarla porque tampoco parece algo moralmente condenable, digamos, en este sentido. Sí es cierto, volviendo al tema económico, que hay una corriente liberal, la que Gascón califica como una herejía del liberalismo, que busca la desregularización total del mercado en lo económico y que busca remediar a la atomización social por un aspecto ultraconservador con tendencias autoritarias que en nuestra contemporaneidad llegan a ser muy preocupantes, me parece a mí. Hablamos pues del neoliberalismo, inspirado en figuras como Reagan y Thatcher, ¿no? Cercano obviamente al libertarismo en lo económico, pero ferozmente conservador en lo social. Esto es una de las, no sé si deformaciones, pero en todo caso reducciones del liberalismo, ¿no? Hay varias deformaciones o reducciones del liberalismo que me interesa evocar aquí. Primero, por su idea de libertades individuales y de protección de las minorías, los críticos del liberalismo en Estados Unidos, por ejemplo, lo confunden con la izquierda más progresista con tintes autoritarios, ¿no? Esto, por una parte, en Estados Unidos. Por otra parte, en países como España o Francia, por su idea de libertades y desregulaciones económicas, se identifica con un libertarismo en lo económico y con algo socialmente extremadamente conservador. Llegamos pues a una doble paradoja, y este es el problema. La paradoja es la siguiente, que cierta izquierda procede a una reducción del liberalismo al concebirlo solo como una doctrina económica, que es propia además solo a un tipo de liberalismo, el heredero del liberalismo clásico. Por otra parte, la derecha suele proceder a una caricaturización del liberalismo, descreditándolo como un hombre de paja, identificando liberalismo con libertinaje y, en última instancia, en una especie de vuelta de tuerca absurda, con un progresismo autoritario. En ambos casos, de dos formas muy distintas, en ambos casos se identifica al liberalismo con algo profundamente antiliberal. Si volvemos a lo de Gascón, él identificaba la idea central del liberalismo como una concepción centrada en el pluralismo de valores. Esto recuerda a la idea apócrifa de Voltaire. La frase apócrifa que se le atribuye a Voltaire siempre es no estoy de acuerdo con lo que dices, pero moriré por tu derecho a decirlo. Esto Voltaire nunca lo dijo. Esto es una frase de Evelyn Beatrice Hall en su libro de 1906, The Friends of Voltaire, Los amigos de Voltaire. Es una estudiosa de Voltaire que escribe este libro sobre Voltaire y que formula esta frase resumiendo el pensamiento de Voltaire. Ella propone esta fórmula para resumir el pensamiento del filósofo francés. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero moriré por tu derecho a decirlo. Esto luego se le ha atribuido erróneamente a Voltaire, es apócrifo, es una síntesis de esta autora, pero que me parece acertada. Esta idea es la idea para mí que está en el núcleo del liberalismo, la característica central, que es que el liberalismo permite la emergencia en él de discursos e ideologías otras, incluso de aquellos discursos y aquellas ideologías que cuestionen y ataquen al liberalismo, cosa que al revés no suele suceder. Por eso a veces me gusta pensar el liberalismo no como ideología, sino como metaideología, como marco metaideológico, de alguna manera. Hay que recordar aquí la bonita cita que hace Gascón de Robert Frost, del liberal como alguien demasiado amplio de miras para ponerse de su propio bando en una disputa. El liberalismo filosófico, en su origen, se opone ante todo a los autoritarismos monolíticos, a los totalitarismos y a las prescripciones colectivistas generales. Eso no significa, por supuesto, sobre todo hoy en día, que deba excluir todo proyecto colectivo. Este es uno de los desafíos contemporáneos del liberalismo. Por ejemplo, podemos pensar en uno de tantos, en el cambio climático, ¿no? El cambio climático es un verdadero desafío para el liberalismo, pues debe lograr una cohesión colectiva sin pasar por un autoritarismo, ¿no? Muy complicado. Sin embargo, sí está claro que sin el liberalismo no hubiéramos avanzado en las luchas por los derechos LGTBI, por la anticoncepción, el divorcio, el aborto, no nos hubiéramos librado de la censura en el arte y la cultura. No olvidemos que, además de lo que sucedía, que todos conocemos, con el arte y la cultura en las dictaduras totalitarias del siglo XX, no olvidemos que autores como el poeta americano Allen Ginsberg todavía sufrían juicios por obscenidad por sus obras literarias en los años 40 y 50 en Estados Unidos. Las formas en las que estas adquisiciones están siendo cuestionadas en tantos lugares del mundo occidental
debería alarmar a cualquier verdadero liberal. Hoy en día me parece que el liberalismo está amenazado a la izquierda por un autoritarismo creciente, en particular el que revela de la cultura de la cancelación, y que pervierte el sentido del liberalismo para identificarlo con una doctrina económica que en verdad significa libertarismo o anarcocapitalismo cuando ellos lo usan. Está igualmente amenazado a la derecha por un autoritarismo tanto o más preocupante, pero que además, sobre todo en países como España o Francia, pretende cooptar y apropiarse el término liberalismo para sus fines extremistas, digamos. Sin embargo, al ser liberalismo un término, un significante más o menos vacío, me parece que hay que ser muy cuidadoso a la hora de usarlo y sobre todo hay que examinar muy bien quién lo está usando y por qué. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la idea del dog whistling. Dog whistling, el silbarle a los perros, es lo que hacen muchas figuras públicas de la política norteamericana, en el que lanzan señales más o menos codificadas a la extrema derecha para señalar su alianza a la extrema derecha sin nunca formular explícitamente ideas de extrema derecha. Pero se mandan mensajes codificados para que la extrema derecha oiga el llamado y entienda que la persona que está hablando está de su parte, digamos, ¿no? Esto lo hacen mucho cierto grupo de figuras mediáticas y políticas de la derecha norteamericana que a veces se designan a sí mismos como classical liberals, liberales clásicos. Pero a través de su uso del liberalismo están haciendo señales o haciendo gestos de complicidad a la extrema derecha. Hay una forma fácil de identificar esto, que es algunas personas critican ferozmente a la izquierda más autoritaria y más contraria a la libertad de expresión y más reivindicativa de la cultura de la cancelación, denuncian ese fenómeno como debe ser, a través de una perspectiva liberal como debe ser, pero lo que están haciendo es refugiarse tras una ideología liberal para no mostrar inmediatamente la ideología de extrema derecha que les mueve a ellos. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de examinar quién está usando el término liberalismo y por qué lo está usando. Hace falta, me parece a mí, tener una mirada crítica con el liberalismo en sí. Sin embargo, lo que no podemos hacer, me parece, es, como se dice en inglés, tirar al bebé con el agua del baño, ¿no? Deshacernos de lo bueno al querer deshacernos de lo malo también. Sería bueno tal vez no dejar que el término liberalismo sea apropiado por ciertos grupos y que su sentido sea arrebatado por ellos, digamos, ¿no? No les demos razón a los que lo asocian solo con un modelo económico casi psicopático, ni a los que lo ven como un cómplice del fascismo, y tampoco a la extrema derecha que se esconde tras la bandera del liberalismo para promocionar su ideología repulsiva. Tratemos de conservar el valor del significante sin pervertirlo, es decir, atribuyéndole su verdadero significado, si es que todavía estamos a tiempo. Supongo que este vídeo quiere ser, ante todo, una breve y para nada extensiva explicación de los múltiples sentidos que ha podido adquirir el término liberalismo, así como una prudente reivindicación del término, y al mismo tiempo una evocación de unas ideas tanto sobre los peligros que ese mismo término puede esconder según quien los use, como sobre las ideologías que a ambos lados del espectro amenazan aquellos aspectos del liberalismo que me parece a mí es no solo deseable, sino imprescindible conservar. Y también este vídeo quisiera ser una crítica al uso irresponsable de las palabras, al uso irresponsable de los significantes y a la pérdida de sentido de la que muchas palabras adolecen en nuestra época. Otros significantes que han sido vaciados de su sentido son, por ejemplo, me parece a mí, significantes como los términos fascista o facha, nazi, comunista, socialista. No sé si os parece que, si este vídeo os ha parecido interesante, no sé si os parece que sería interesante que hiciera más vídeos con este mismo estilo sobre esos otros significantes. Si os parece interesante, os escucho. En todo caso, me parece que son significantes cuyo sentido debemos ser capaces de pensar y de usar con propiedad, sobre todo en el contexto político que es el nuestro hoy en día en el mundo occidental y que es cada vez más preocupante. Debemos ser capaces de usar estos términos, me parece, con propiedad y no desvirtuarlos, porque si no, ya no nos sirven para nada.